Bienvenidos, queridos amigos. ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta espiritual, rezando con todo tu corazón, clamando al cielo por alivio solo para descubrir que la oscuridad no se disipa de inmediato? A menudo creemos que si tenemos suficiente fe, las pruebas se desvanecerán en el momento en que pronunciemos los nombres santos. Pero, ¿qué sucede cuando Dios, en su infinita y misteriosa sabiduría, pide a un alma que soporte la presencia del mal incluso mientras se aferra al borde del manto de lo divino? Hoy, viajamos hacia las sombras del convento de San Giovanni Rotondo para descubrir un evento escalofriante, pero profundamente instructivo de la vida de San Padre Pío. Analizaremos de cerca una noche específica de terror, un grito que despertó a los hermanos y una confesión hecha a su hija espiritual, Cleonice, sobre una serpiente que se negaba a irse incluso cuando se invocaba a la Virgen María. Es una historia que desafía nuestra comprensión de la guerra espiritual y revela el inmenso precio de la santidad. Antes de adentrarnos en esta narrativa sagrada, tomemos un momento para reunirnos como una familia de creyentes. Las cargas de la vida pueden ser pesadas, y las batallas espirituales que enfrentamos en nuestros momentos de quietud pueden sentirse aislantes. Te invito ahora a usar la sección de comentarios a continuación como un santuario. Si llevas una preocupación, un miedo o una intención de oración hoy, escríbela, desahoga tu corazón. Si las palabras son demasiado difíciles de encontrar, simplemente escribe amén para indicar tu confianza en el plan de Dios. Y te pido, como un acto de verdadera caridad, que te desplaces por los comentarios de tus hermanos y hermanas. Encuentra a una persona, solo una, y respóndele con una palabra de aliento. Un Dios está contigo, o una simple oración. Asegurémonos de que en esta comunidad, nadie camine solo por el valle de sombras. Ahora, volvamos nuestros corazones hacia la humilde celda del Padre Pío. Para entender la gravedad de la historia que estamos a punto de compartir, primero debemos entender la atmósfera en la que vivía el Padre Pío. Para la mayoría de nosotros, la noche es un tiempo de descanso, un tiempo en que el mundo calla y el cuerpo se recupera de las labores del día. Pero para el místico, y especialmente para un estigmatizado como el Padre Pío, la noche era a menudo el momento del mayor combate. Era cuando el velo entre lo físico y lo espiritual estaba en su punto más delgado. Mientras el mundo dormía, el Padre Pío estaba despierto, a veces en éxtasis conversando con ángeles y santos, pero otras veces se sumergía en una batalla visceral y física con las fuerzas del infierno. Debemos darnos cuenta de que el diablo, a quien el Padre Pío a menudo se refería como Barba Azul o el Ogro, o simplemente ese desgraciado, odiaba al fraile capuchino con una intensidad ardiente específica. El Padre Pío estaba arrebatando miles de almas de las garras del enemigo a través del confesionario. Él era un conducto vivo de la misericordia de Dios, y como el enemigo no podía tocar su alma, que estaba firmemente sostenida por Cristo, buscaba atormentar su cuerpo y su mente. Esto no era una metáfora. No eran pesadillas. Eran asaltos físicos permitidos por Dios para la purificación del santo y para la salvación de las almas que llevaba en su corazón. El evento que exploramos hoy nos llega de los testimonios de los más cercanos a él, específicamente de las memorias de Cleonice Morcaldi, una de sus hijas espirituales más devotas. Sus escritos, titulados Mi vida cerca del Padre Pío, nos ofrecen una ventana íntima al lado humano del santo, sus miedos, sus sufrimientos y sus cándidas admisiones. Era una noche como cualquier otra en el convento. Los pasillos estaban en silencio. Los otros frailes estaban en sus celdas descansando antes de la llamada matutina para la oración. Pero el silencio fue roto por un sonido aterrador, un grito. Provenía de la celda del Padre Pío. No era un gemido de dolor, sino un grito de auténtico espanto. Los hermanos que lo escucharon se quedaron paralizados. Sabían que el Padre Pío sufría, sabían que a menudo estaba enfermo, pero escucharlo gritar de terror era algo que helaba la sangre. Era el sonido de un hombre enfrentándose a algo monstruoso. A la mañana siguiente, la atmósfera en el convento era tensa. Cuando Cleonice vio al Padre Pío, pudo ver los rastros de la batalla en su rostro. Había un cansancio, una palidez que hablaba de una noche insomne y desgarradora. Ella, teniendo una intimidad espiritual con él, que le permitía preguntar lo que otros no se atrevían, se acercó. Le preguntó directamente: «Padre, anoche escuchamos un grito. ¿Por qué gritó con tanto espanto?» Al principio, el Padre Pío trató de minimizarlo. Esa era su manera,
No le gustaba llamar la atención sobre su sufrimiento, ni quería asustar a sus hijos espirituales con las realidades gráficas de sus batallas. Miró hacia otro lado, quizás ajustándose sus mitones que cubrían los estigmas, y dijo simplemente, nada. Un miedo. Pero Cleonice lo presionó. Ella lo conocía demasiado bien. Sabía que un hombre que llevaba las heridas de Cristo no gritaba por nada. Esperó, su silencio, formulando la pregunta por ella. Y entonces el Padre Pío cedió, bajó la voz y reveló el detalle escalofriante de lo que realmente había tenido lugar en la soledad de su celda. Había una serpiente, dijo, una serpiente bajo mis hombros. Hagamos una pausa aquí y visualicemos esto. Esto no era una vaga sensación de maldad. El Padre Pío describe una sensación física, la fría presión deslizante de una serpiente escondiéndose bajo sus propios hombros mientras yacía en la cama. El hombro es el lugar donde llevamos las cargas. Es donde Cristo llevó la cruz. Y aquí, el antiguo enemigo, la serpiente del Génesis, se había insinuado atormentando físicamente al fraile en su momento más vulnerable de descanso. Cleonice, horrorizada por la imagen, hizo la pregunta que cualquier persona de fe haría. Hizo la pregunta lógica. Padre, dijo, ¿por qué no llamó a la Virgen? Este es el punto crucial de la historia. Este es el momento donde nuestra comprensión de la oración y la guerra espiritual es puesta a prueba y profundizada. Se nos enseña, y con razón, que la Virgen María es la reina de los ángeles y el terror de los demonios. Creemos que ante la mención de su nombre, el infierno tiembla y huye. Esperamos que el Padre Pío diga, «La llamé», y la bestia se desvaneció al instante. Pero eso no es lo que dijo. El Padre Pío miró a Cleonice y respondió, «La llamé, pero él no quería irse», continuó. Después salió huyendo. Deja que esas palabras se hundan en tu corazón. Él no quería irse. Aquí tenemos a un santo, un hombre de inmensa santidad, clamando a la Madre de Dios mientras una manifestación demoníaca lo atormenta físicamente y el demonio no se va de inmediato. La serpiente resiste. El sufrimiento continúa por un tiempo, incluso durante la oración. ¿Por qué? ¿Por qué permitiría Dios esto? ¿Por qué la Virgen María, que ama tan tiernamente al Padre Pío, no intervino en el instante en que se pronunció su nombre? Este es el profundo misterio de la victimización y la santificación. Debemos entender que en la vida de un místico como el Padre Pío, las reglas del enfrentamiento son diferentes a las nuestras. Para el creyente promedio, Dios a menudo nos protege de la furia directa del enemigo porque no somos lo suficientemente fuertes para soportarla. Pero para los titanes de la fe, para aquellos que se han ofrecido como almas víctimas por la salvación de otros, Dios permite al enemigo una correa más larga. Dios permitió que la serpiente permaneciera, resistiera y presionara con su peso contra los hombros del Padre Pío, para probar la resistencia del fraile hasta su límite absoluto. Fue una prueba de fe. Es fácil confiar en Dios cuando los demonios huyen al instante. Es mucho más difícil e infinitamente más meritorio seguir confiando, seguir orando, seguir amando a Dios cuando la serpiente todavía está allí, cuando el dolor no se detiene, cuando el alivio se retrasa. El Padre Pío estaba siendo conformado a la imagen de Cristo en el huerto de Getsemaní. Recuerda que Jesús oró, «Aparta de mí este cáliz», y el cáliz no se apartó. Tuvo que beberlo. Tuvo que soportar la presencia del mal, el peso del pecado y el silencio aparente del Padre. Cuando el Padre Pío dijo que no quería irse, estaba revelando la ferocidad de la batalla. El demonio estaba reclamando su derecho a probar al santo, así como Satanás reclamó el derecho a probar a Job. El demonio estaba diciendo, «No me iré solo porque pronuncies un nombre. Me iré solo cuando la voluntad divina lo ordene, y hasta entonces intentaré quebrarte». Pero nota el final de la frase. Después salió huyendo. La victoria es inevitable. La serpiente no se quedó. No podía quedarse. La oración a la Virgen fue efectiva, pero su efecto fue cronometrado según la sabiduría de Dios, no según la comodidad del Padre Pío. El retraso no fue un fallo del poder de María, fue un permiso distintivo de la providencia de Dios. La serpiente huyó eventualmente porque el mal no puede coexistir con un alma que se niega a ceder a la desesperación. Este incidente arroja luz sobre muchos otros eventos en la vida del Padre Pío. Cleonice y los otros frailes a menudo presenciaban las secuelas de estas batallas.
Había noches en las que el ruido en su celda sonaba como una barra de hierro siendo arrastrada por el suelo. Había mañanas en las que el Padre Pío aparecía con un ojo hinchado o un hombro magullado. En otra ocasión, el Padre Pío describió a los demonios como cosacos, figuras feas y monstruosas que lo golpeaban. A veces aparecían como bestias salvajes, tigres o mastines. A veces, de manera aún más insidiosa, aparecían como ángeles de luz, o incluso como sus superiores, dándole órdenes falsas para confundirlo. Pero esta imagen de la serpiente bajo los hombros es particularmente inquietante debido a su intimidad y su resonancia bíblica. La serpiente es el símbolo del primer engaño. Al colocarse bajo los hombros de Pío, el enemigo quizás intentaba hacer que la cruz se sintiera insoportable. Estaba tratando de susurrar: «Tira esta carga. Es demasiado pesada. Incluso tu Madre María no viene a ayudarte de inmediato». Si el Padre Pío hubiera entrado en pánico, si hubiera dejado de orar, si hubiera maldecido a Dios por el retraso, la serpiente habría ganado una pequeña victoria. Pero el Padre Pío no dejó de llamar a la Virgen. Él persistió. Soportó el terror de la sensación física, la repulsión de la presencia demoníaca, y se mantuvo firme hasta que expiró el permiso otorgado al enemigo. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás nunca experimentemos una manifestación física del mal como una serpiente en nuestra cama. Quizás nunca escuchemos la voz audible de los demonios, pero todos tenemos nuestras serpientes. Todos tenemos esas pruebas que se esconden bajo nuestros hombros. El dolor crónico que no desaparece a pesar de nuestras novenas, el conflicto familiar que se resuelve solo para estallar de nuevo, la depresión que persiste incluso cuando recibimos los sacramentos, la tentación que regresa en el momento en que creemos que somos libres. Rezamos, llamamos a la Virgen, rezamos el rosario, y sin embargo la serpiente se queda, el problema no se desvanece, el dolor persiste. En esos momentos, el diablo intenta usar ese retraso para romper nuestra fe. Susurra: «¿Ves? Dios no escucha, María no ayuda, estás solo. Tu oración es inútil». La historia del Padre Pío se alza como un escudo resplandeciente contra esa mentira. Esta historia nos dice: no, el retraso no es abandono. La persistencia de la prueba no es una señal de que tu oración no fue escuchada. Estás en compañía de los santos. Estás de pie en el Getsemaní de tu propia vida. Si la serpiente no dejó al Padre Pío de inmediato, no te desanimes si tu prueba no desaparece al instante. Dios está fortaleciendo tus músculos espirituales. Te está permitiendo ganar mérito. Él está confiando en ti para mantener la línea. También debemos mirar la relación entre Cleonice y el Padre Pío en esta historia. Ella le pregunta sencillamente y él le responde con la verdad. Nos recuerda que necesitamos compañía espiritual, necesitamos poder compartir nuestros miedos. El Padre Pío, tan fuerte como era, compartió esta carga con su hija espiritual, no ocultó su humanidad, admitió el miedo. Sobre el miedo, dijo: no es pecado tener miedo a la oscuridad. Solo es pecado rendirse ante ella. La resistencia del Padre Pío estaba arraigada en su certeza absoluta de que incluso el diablo es esclavo de Dios. En otra instancia, el Padre Pío explicó que el diablo es como un perro rabioso encadenado. Puede ladrar, puede abalanzarse, puede aterrorizar, pero no puede morder a menos que entres al alcance de la cadena. Sin embargo, para un alma víctima como Pío, Dios a veces alarga la cadena. Dios permite que el perro muerda para que las heridas puedan convertirse en fuentes de gracia para otros. La serpiente bajo los hombros fue un asalto calculado. El diablo sabía que el Padre Pío llevaba el peso de los pecados del mundo. Cada confesión que escuchaba sumaba peso sobre esos hombros. El enemigo quería aplastarlo bajo ese peso. Pero piensa en el resultado. ¿Dejó el Padre Pío de salvar almas? No. ¿Dejó de amar a la Virgen? No. De hecho, su amor por ella creció más profundo porque sabía que ella estaba con él incluso en el silencio, incluso en el retraso. Sabía que ella era quien restringía a la serpiente de hacer algo peor. Sabía que no quería irse, pero eventualmente tuvo que irse. Hay una lección profunda aquí sobre la autoridad del creyente. El demonio tiene una voluntad. No quería irse, pero el creyente tiene una conexión con la voluntad divina. Y la voluntad divina siempre reemplaza en última instancia a la voluntad demoníaca. Es una batalla de voluntades. El enemigo ejerce su terca negativa a irse, y nosotros debemos ejercer nuestra terca negativa a dejar de orar.
Esta historia también nos invita a reconsiderar cómo vemos el silencio de Dios. Cuando sentimos dolor, interpretamos el silencio como ausencia, pero en la mística del Padre Pío, el silencio es a menudo el espacio donde se realiza la obra más grande. El silencio de María, mientras la serpiente todavía estaba allí, no era un silencio indiferente. Era un silencio lleno de presencia, un silencio de apoyo sosteniendo al Padre Pío para que no colapsara bajo el terror. El Padre Pío dijo una vez: el amor es el primer ingrediente en el alivio del sufrimiento. Incluso en ese momento aterrador, su llamado a María fue un acto de amor. No estaba solo pidiendo ayuda, estaba llamando a su madre. Y una madre nunca ignora a su hijo, incluso si no puede quitar la espina de inmediato, porque el médico ha dicho que debe quedarse un momento más para completar la curación. Al reflexionar sobre esta noche desgarradora en San Giovanni Rotondo, cobremos ánimo. A menudo miramos a los santos y vemos sus halos, sus milagros, sus bilocaciones. Olvidamos los gritos en la noche, olvidamos el sudor frío, olvidamos el temblor, olvidamos que eran hombres y mujeres de carne y hueso que tuvieron que enfrentar la esencia misma del mal. Saber que el Padre Pío sintió miedo, que gritó, que tuvo que soportar la presencia física de una serpiente, lo hace más accesible para nosotros. No es una estatua distante. Es un hermano que ha caminado por el valle más oscuro y ha salido del otro lado. Así que la próxima vez que estés orando, para que se levante una carga y se sienta como si el peso todavía estuviera allí presionando bajo tus hombros, recuerda esta historia. Recuerda la serpiente que no quería irse. No dejes de orar. No dejes de llamar a la Virgen. No pienses que el retraso es una negación. Dirígete al enemigo, dirígete a la dificultad y di: puede que no quieras irte, puedes resistirte, puedes asustarme, pero no tienes poder sobre mí. Pertenezco a Cristo, estoy cubierto por el manto de María, y tarde o temprano, como la serpiente en la celda del Padre Pío, tendrás que salir huyendo. También debemos recordar el poder del santo nombre de Jesús y el nombre de María. Incluso si el efecto no es visible en el primer segundo, los golpes están aterrizando. Cada Ave María es un golpe a la cabeza de la serpiente. Cada Jesús, en ti confío, es una cadena atando al enemigo. La resistencia del enemigo es en realidad una señal de que tus oraciones lo están hiriendo. No lucharía tan duro por quedarse si tus oraciones no lo estuvieran forzando a salir. Se aferra porque está perdiendo su agarre. Cleonice Morcaldi registró esta historia no para asustarnos, sino para armarnos. Quería que supiéramos el costo de la vida espiritual. Quería que supiéramos que el diablo es real, pero que Dios es más grande. Quería que viéramos que el santo de Pietrelcina luchó guerras en su dormitorio para poder traer paz a los nuestros. Al concluir esta reflexión, visualicemos al Padre Pío a la mañana siguiente de esa terrible noche. Está cansado, está pálido, pero está de pie. Se está preparando para la misa, se está poniendo sus ornamentos. La serpiente se ha ido, el sol ha salido, la victoria está ganada. Camina hacia el altar y ofrece el santo sacrificio. Convierte su terror en una ofrenda. Convierte su miedo en amor. Hagamos nosotros lo mismo. Cualquier serpiente que se esconda en tu vida hoy, cualquier miedo que te haga querer gritar, llévalo al altar, invoca a la Madre de Dios. Y si la oscuridad persiste, mantente firme, espera el amanecer, porque el amanecer siempre llega. Cerremos con un pensamiento de profunda gratitud por San Padre Pío, quien soportó tales terrores por el bien de la Iglesia y por el bien de almas como las nuestras. Su sufrimiento no fue en vano, fue el combustible para los milagros que atesoramos hoy. Que todos tengamos el coraje de soportar nuestras propias noches, sabiendo que nunca estamos verdaderamente solos. La serpiente puede esconderse, pero la Virgen vigila y Cristo reina. Gracias por caminar este sendero de reflexión con nosotros hoy. Hasta que nos volvamos a encontrar, que tu fe sea tu escudo, y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. Manténganse fuertes en la lucha, queridos amigos. La victoria ya es suya.